¿Qué tal, familia de Escalofríos? Bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta ocasión les traemos historias escalofriantes que sé que les van a encantar. Antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes por formar parte de la familia de Escalofríos y por mandarme sus historias que hacen esto posible. Han sido bastantes, estoy tratando de ir una por una, son bastantes las que me han mandado, así es de que si ustedes me mandaron su historia, tengan paciencia. Estoy tratando de sacar las más que puedo y las más interesantes también. Muchas gracias por mandármelas. Recuerden que si quieren seguirme, estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, TikTok, Instagram. También estamos en YouTube. Estamos en las plataformas de audio como Spotify, Amazon Podcast. Así es de que vayan para allá. Si están en Spotify, les pediría de favor si me pueden dejar una buena reseña. Si están en YouTube, les pediría de favor si me pueden dejar un buen comentario o un comentario de lo que opinen del podcast. Si pueden suscribirse. Y muchas gracias a todos por formar parte de la familia de Escalofríos. Familia, empezaremos con las historias. Así es de que apaguen la luz, pónganse los audífonos, suban el volumen, que ya comenzamos con las historias de Escalofríos. Bueno, familia, quiero que sepan que las historias que me mandaron están buenísimas, están muy terroríficas, les van a dar miedo. Si están solos, por favor no se paniquen porque las cosas pasarán hasta que termine el capítulo. Habiendo dicho esto, antes de comenzar les quiero por favor pedir que si quieren comprar el libro de Escalofríos, Relatos que no debieron ser contados, lo tenemos en Amazon, aquí abajo les dejaremos las ligas. Lo tenemos en Kindle, pasta blanda, pasta dura. Y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos la primera historia. A ver, esta historia me la mandan con el título de Mi abuelo aseguraba que alguien lo visitaba antes de cada muerte. Ay, güey. Acabo de grabar otro episodio donde la abuela sabía quién iba a morir. No sé de qué manera sabía tu abuelo, pero es algo muy puntual, algo parecido me imagino, y algo que ya está coincidiendo. Vamos a ver lo que dice la historia. Hola, Escalofríos. Puedes contar la historia, pero prefiero que no menciones mi nombre. El lugar sí lo puedes decir. Mi familia es de Papantla, Veracruz. Yo nací ahí, aunque desde hace años vivo en Reynosa por trabajo. Vi uno de tus videos y me acordé de algo que decía mi abuelo. De niño me daba risa, pero conforme fui creciendo, dejó de parecerme gracioso. Cada vez que iba a morir alguien de la familia, mi abuelo decía que un hombre iba a visitarlo. Nosotros le decíamos el visitante. Mi abuelo solamente decía, ya vino ese señor. La primera vez que recuerdo haberlo escuchado fue cuando murió uno de sus hermanos. Estábamos afuera de la casa cuando mi abuelo preguntó, ¿quién dejó abierto? Mi abuela le dijo que nadie. Entró un señor. Todos volteamos, no había nadie. Según mi abuelo, un hombre acaba de entrar por el patio y se había metido a la casa. Mi tío revisó y no encontró a nadie. Al día siguiente nos avisaron que un hermano de mi abuelo había muerto. Como ya estaba enfermo, todos lo tomaron como coincidencia, pero volvió a suceder. Con los años murieron otros familiares y antes de algunas de esas muertes, mi abuelo decía haber visto al mismo hombre. No aparecía cada vez que alguien fallecía, pero cuando mi abuelo lo veía, normalmente recibíamos una noticia en los siguientes días. Lo describía siempre igual, alto, muy delgado, moreno, pantalón oscuro, camisa clara y sombrero. Nunca le veía bien la cara. El hombre entraba a la propiedad, caminaba hacia la casa y desaparecía. Hasta que una noche pasó algo diferente. Yo tenía 19 años, había familia de visita y varios estábamos afuera. De repente mi abuelo se levantó, se quedó mirando hacia el camino. Yo le pregunté que qué tenía. Ahí viene. Todos le entendimos. Miré hacia donde estaba viendo y no había nadie. Pero los ojos de mi abuelo comenzaron a seguir algo. Primero hacia la entrada, después por el patio, finalmente hacia la puerta de la casa. Era muy extraño porque realmente parecía estar observando caminar a una persona que ninguno de nosotros podría ver. De pronto dijo, no, entró rápidamente. Mi abuela fue detrás de él. Mi abuelo estaba parado en el pasillo. Esta vez se quedó. Revisamos toda la casa. No había nadie. Esa noche mi abuelo no durmió. Toda la familia esperábamos una llamada. Pero pasó un día, dos, una semana. No murió nadie. Pensamos que por primera vez mi abuelo se había equivocado. Poco después comenzó a enfermarse. Primero cansancio. Luego dejó de comer bien. Lo llevaron al médico y encontraron un problema que necesitaba tratamiento. Mejoró durante un tiempo. Pasaron casi 2 años. Yo ya estaba trabajando fuera de Veracruz cuando mi mamá me avisó que mi abuelo estaba nuevamente delicado. Yo regresé. Una madrugada me tocó quedarme cuidándolo. Yo estaba sentado junto a su cama cuando de repente dijo, ya llegó. Volteé hacia la puerta. No había nadie. El señor
Mi abuelo hizo que sí con la cabeza. Se quedó mirando hacia la entrada. Después sonrió. Nunca había sonrido cuando venía a él a visitarlo. Entonces dijo, ya supe quién es. Le pregunté que quién. No respondió. Solamente levantó la mano y se señaló a sí mismo. Mi abuelo murió 2 días después. Durante mucho tiempo pensé que quizá él sabía que estaba por morir y su mente había recuperado esa figura que llevaba viendo desde joven. Pero después mi abuela me contó algo. La primera vez que mi abuelo vio a aquel hombre tenía aproximadamente 12 años. Una noche despertó y vio afuera de su casa a un hombre alto, delgado, con camisa clara y sombrero. Despertó a su mamá. Cuando ella salió, ya no había nadie. Al día siguiente encontraron muerto al papá de mi abuelo. Había sufrido un accidente mientras trabajaba. Después entonces comenzó a aparecer el visitante. Mi abuelo lleva 9 años muerto y yo pensé que todo había terminado con él. Hasta hace unos meses. Mi abuela sigue viva y ya está muy grande. Una tarde estaba sentada fuera de la casa de mis tías cuando preguntó, ¿quién dejó entrar a ese señor? Mi tía le preguntó que cuál. Mi abuela señaló hacia adentro. Uno alto, muy flaco, trae sombrero. Mi tía llamó a la familia. Todos esperamos que alguien muriera. Pero pasaron los días y no ocurrió nada. Hace unas semanas hablé con mi abuela y le pregunté si había vuelto a ver al señor. Me dijo que sí, que algunas tardes lo ve parado afuera de la casa. Y luego me dijo algo que mi abuelo jamás había mencionado. Ya no viene solo. Le pregunté quién estaba con él y ella me dijo, tu abuelo. Ay, güey, no manches. Qué escalofriante. Sí, es un poco diferente a la que habíamos escuchado. Es un poco diferente a la que me habían mandado anteriormente, pero tiene muchas cosas relativas, como que presencian la muerte de familiares. Está muy interesante. Muchas gracias por tu historia. Y bueno, familia, cuéntenme qué opinan sobre este relato que nos acabaron de mandar y pasemos a la siguiente historia, familia. Esta historia me la mandaron en un mensaje de Instagram. Hola, escalofríos. No quiero poner mi nombre porque hay gente de mi familia que te sigue y no quiero que sepan que fui yo. Ay, anónimo. Estos son los buenos. Son los que dan vergüenza, pero son los que son más reales. Lo que pasó fue en Morelos, en un pueblo cerca de Tepoztlán. Yo ya no vivo ahí, pero prácticamente toda la familia de mi mamá sigue en la zona. La casa de mis abuelos tenía un patio grande y casi pegado a la barda había un árbol de aguacate muy viejo. Desde niña me tenían prohibido acercarme a ese árbol después de que oscureciera. Nunca me explicaron por qué. Mi abuela solamente decía, de noche no anden ahí atrás. Yo pensaba que era porque había alacranes o algún animal, hasta que una noche entendí que no era por eso. Tendría unos 11 años. Habíamos tenido una comida familiar y varios primos nos quedamos jugando hasta tarde. Una pelota cayó cerca del aguacate. Fui por ella. Cuando me agaché para recogerla, vi a una señora parada del otro lado del árbol. Pensé que era una de mis tías. Le pregunté, ¿qué haces ahí? No respondió. La señora era muy viejita. Traía una falda larga y tenía el cabello completamente blanco, suelto. No le podía ver bien la cara porque estaba medio escondida detrás del tronco. Regresé corriendo a la casa. Le dije a mi mamá que había una señora afuera. Mi mamá salió conmigo. Ya no había nadie. Cuando mi abuela escuchó lo que le había pasado, se enojó. Pero conmigo. ¿Cuántas veces les he dicho que no vayan para ese árbol de noche? Mi mamá le preguntó que qué tenía de malo. Mi abuela no respondió. Entró a la casa y cerró la puerta que daba al patio. Después de eso, comencé a fijarme más. De vez en cuando, veía a mi abuela dejar cosas cerca del árbol. Un vaso con agua, flores. Una vez dejó un plato con comida. Le pregunté que para quién era. Me dijo, para nadie. Tú no lo agarres. Con el tiempo dejé de pensar en aquello. Hasta que años después volví a verla. Yo ya tenía 19. Había salido con unos amigos y regresé tarde. Entré por un pasillo que daba directamente al patio. Cuando iba cruzando, escuché a alguien decir mi nombre. No fuerte, como si una señora me hubiera hablado desde lejos. Volteé. La anciana estaba junto al aguacate. Esta vez la vi mucho mejor. Era muy delgada, cabello blanco hasta los hombros. Estaba descalza y tenía una mano apoyada sobre el tronco. Me quedé completamente quieta. Ella volvió a decir mi nombre. No sé cómo sabía cómo me llamaba. Corrí hacia la casa. Mi abuela todavía estaba despierta. Cuando me vio entrar, me preguntó, ¿la viste? Ni siquiera tuve que explicarle. Le dije que sí. Entonces por primera vez me contó algo. Antes de que mis abuelos compraran ese terreno, ahí había vivido otra familia. Una señora mayor vivía con uno de sus hijos. La señora tenía la costumbre de sentarse debajo de aquel aguacate prácticamente todas las tardes. Un día desapareció. La buscaron por el pueblo y por los terrenos cercanos. No la encontraron. Pasaron varios días hasta que uno de sus hijos descubrió algo cerca del árbol. Había tierra removida. La señora estaba enterrada ahí. Nunca quedó completamente claro qué había sucedido. Mi abuela decía que hubo problemas entre los hijos por unas tierras, pero que nunca quiso contar más. Pero nunca quiso contarme más. Después vendieron la propiedad. Mis abuelos llegaron años más tarde. Le pregunté por qué dejaba agua y comida.
Me dijo que cuando recién se mudaron, comenzaron a escuchar a una mujer caminar por el patio. Luego la empezaron a ver junto al árbol. Una señora del pueblo le recomendó que cuando ocurriera dejara un vaso de agua y no le hablara. Según mi abuela, mientras hicieron eso nunca pasó nada malo. Yo le pregunté, ¿entonces por qué me habló? Mi abuela se quedó pensando. Después me preguntó si había respondido cuando escuché mi nombre. Le dije que no. Qué bueno, mija. Nunca me explicó qué habría pasado si le contestaba. Años después me casé y me fui del pueblo. Mis abuelos murieron y la casa quedó un tiempo sola. Uno de mis tíos decidió remodelarla para vivir ahí. Lo primero que quiso hacer fue cortar el aguacate porque estaba demasiado grande y las raíces ya estaban levantando parte del piso. Mi mamá le dijo que no lo hiciera. Él se rió. No creía en ninguna de esas cosas. Contrató a 2 hombres para cortarlo. El día que fueron, uno de ellos se negó. Dijo que mientras preparaba la herramienta había visto a una señora parada detrás del árbol. Mi tío pensó que mi mamá le había contado la historia para asustarlo, pero aquel señor no conocía a mi mamá. Al final, cortaron algunas ramas, pero dejaron el tronco. El árbol sigue ahí. Hace como un año fui de visita con mi hija. Ella tenía 6 años. Estábamos comiendo cuando mi hija me preguntó, mamá, ¿quién es la viejita del patio? Yo ni siquiera quise voltear. Le pregunté dónde estaba. Mi hija señaló directamente hacia el aguacate. No había nadie. Le pregunté que cómo era y me dijo, tiene el pelo blanco. Después agregó, dice que tiene sed. Esa noche antes de irnos hice algo que no había hecho desde que murió mi abuela. Llené un vaso con agua y lo dejé debajo del árbol. Después nos fuimos y ya no he sabido nada. ¡Ay, güey! Muy interesante esta historia, chida, escalofriante. No sé de qué manera habrá muerto la señora o qué habrá pasado, pero pues algo había ahí, ¿verdad? Bueno, familia, pasemos a la siguiente historia. Cuéntenme qué opinan de esa. Gracias, amiga, por mandarme esa historia. Muchas gracias por ser parte de la familia de Escalofríos. Pasemos a la siguiente historia. A ver, esta me la titulan como mi abuela encontró tierra de panteón afuera de su puerta. Pregúntome yo cómo sabía que era de panteón. Pero bueno, vamos a ver qué nos describe. Mi esposa es la que ve tus videos. Y un día puso uno mientras estábamos cenando. Cuando escuché que hablabas de cosas que la gente encuentra afuera de sus casas, me acordé de esto. Pasó en un pueblo de Yucatán, cerca de Valladolid. Yo era niño cuando ocurrió, así que hay partes que conozco porque años después me las explicó mi mamá. Mi abuela vivía sola desde que murió mi abuelo. Una mañana abrió la puerta y encontró un pequeño montón de tierra justo a la entrada. No era mucho. Parecía como si alguien hubiera vaciado 2 o 3 puños. La barrió y siguió con su día. A la mañana siguiente había tierra otra vez. Esta vez tenía unas flores secas encima. Mi abuela pensó que eran travesuras. La tercera vez encontró también un pedazo de vela negra. Ahí sí se preocupó. Cuando mi mamá fue a verla, mi abuela le enseñó todo antes de tocarlo. Mi mamá recuerda que la tierra era muy oscura y tenía pedacitos de hojas y flores marchitas. Mi abuela dijo, esto viene del cementerio. Mi mamá le preguntó cómo podía saberlo. Ella respondió que reconocía las flores. Eran de las que habían dejado días antes en una tumba de la familia. No sabían quién podía estar haciendo aquello. Mi mamá quería tirarlo todo. Mi abuela no la dejó. Buscó una bolsa, recogió la tierra sin tocarla directamente y la sacó de la propiedad. Después lavó la entrada. Durante varios días no apareció nada. Pensaron que todo había terminado. Pero entonces comenzaron los ruidos. Mi abuela decía que alguien caminaba alrededor de la casa durante la madrugada. No tocaban la puerta. No intentaban entrar, solamente caminaban, una vuelta, después otra y otra. Mi tío decidió quedarse dormido con ella porque pensaban que alguien quería asustarla. Esa noche, él también escuchó los pasos. Salió con una lámpara. No encontró a nadie. Regresó. A los pocos minutos comenzaron otra vez. Lo más raro era que se escuchaban sobre la tierra del patio, pero cuando revisaron al amanecer no había huellas. Unos días después, mi abuela enfermó. Nada demasiado extraño al principio. Cansancio, dolor de cabeza, poco apetito. La llevaron al médico, le dieron medicamento y mejoró un poco. Pero por las noches decía que no podía dormir porque había una mujer parada fuera de su ventana. Mi mamá pensó que era por la fiebre. Hasta que una madrugada mi tío la vio también. No distinguió la cara, solamente una silueta parada del otro lado del patio. Salió inmediatamente, no había nadie. La familia comenzó a sospechar que aquello tenía relación con la tierra. Una tía habló con una señora mayor que conocía a mi abuela. Cuando escuchó lo que habían encontrado, preguntó, ¿la regresaron? Mi mamá dijo que la habían tirado. La señora respondió, no, esa tierra no se tira, se regresa de donde salió. No sé si aquello tenía algún fundamento o era solamente una creencia de la señora. Pero mi mamá y mi tío fueron al cementerio, buscaron la tumba de donde mi abuela decía que provenían las flores y ahí encontraron algo. Había un hueco pequeño junto a la lápida, como si alguien hubiera sacado tierra recientemente. Mi mamá todavía recuerda que se le revolvió el estómago. No pudieron regresar la que habían encontrado porque ya la habían tirado. La señora les dijo que limpiaran bien la entrada de la casa y que no aceptaran nada
que encontraran afuera durante los siguientes días. Así lo hicieron. Mi abuela comenzó a mejorar. Los pasos dejaron de escucharse y la mujer de la ventana no volvió. Nunca supieron quién dejó aquello. En la familia había problemas por una propiedad que había quedado después de la muerte de mi abuelo. Así que hubo sospechas, pero jamás pruebas. Pasaron muchos años. Mi abuela murió ya grande, por causas completamente normales. Después de su muerte, la casa quedó cerrada mientras la familia decidía qué hacer con ella. Una mañana mi mamá fue a limpiar. Cuando abrió la puerta, encontró algo en el piso. Un pequeño montón de tierra oscura. Encima había flores secas, exactamente como aquella primera vez. Mi mamá no entró, cerró la puerta y llamó a mi tío. Esta vez no tiraron nada. Recogieron la tierra y fueron directamente al cementerio. Cuando llegaron a la tumba de mi abuela, encontraron un pequeño hueco junto a la lápida. Alguien había sacado tierra de ahí y hasta hoy nadie en mi familia sabe quién fue. Sí, pues esto pasa mucho cuando quieren hacer trabajos, que quieren hacerle mal algo a una persona y más así por peleas de terrenos, peleas de herencias y todo ese rollo. Qué mal que tu abuela murió, pero qué bien que tú estés bien y tu mamá también. Muchas gracias por mandar tu historia. Familia, pasemos al siguiente relato. Este me lo mandaron en un mensaje de TikTok. Está muy bueno, ¿eh? Esto no me pasó a mí, le pasó a mi mamá. Miré una de tus historias sobre los sueños y me recordó algo que en mi familia todavía platicamos. Somos de Sonora. Esto ocurrió en un pueblo cerca de Navojoa, aunque actualmente mis papás viven en Hermosillo. Mi mamá siempre ha soñado mucho, pero nunca ha sido de creer que los sueños predicen cosas. De hecho, cuando alguien empieza con esos temas, ella es la primera en decir que uno sueña con lo que uno trae en la cabeza. Pero hubo un sueño para el que nunca encontró explicación. Esto pasó cuando yo estaba en la secundaria. Una madrugada, mi mamá despertó llorando. Mi papá prendió la luz y le preguntó qué tenía. Había soñado con un primo suyo llamado Manuel. No eran especialmente cercanos. Se veían en reuniones familiares y quizá hablaban un par de veces al año. En el sueño, mi mamá estaba en la casa donde había crecido con mis abuelos. Era de día. Escuchó que tocaron la puerta y cuando abrió estaba Manuel. Traía la misma ropa de trabajo que acostumbraba usar. Pantalón de mezclilla, botas y una camisa de manga larga. Mi mamá le preguntó, ¿qué haces aquí? Manuel no respondió. Entró a la casa. Mi mamá decía que lo más extraño era que él estaba mojado. El cabello, la camisa, el pantalón, como si acabara de salir del agua. Caminó hasta la cocina y se sentó. Mi mamá fue detrás de él. Manuel, ¿qué te pasó? Él levantó la cabeza y dijo, vine porque no alcancé a despedirme. Mi mamá se despertó. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Mi papá le dijo que solamente había sido un sueño y volvieron a acostarse, pero ella ya no pudo dormir. En la mañana nos contó mientras desayunábamos. Todavía recuerdo que mi papá bromeó. Pues háblale para que veas que está vivo. Mi mamá dijo que no. Le daba vergüenza llamar a alguien solamente porque había soñado con él. Ese mismo día, cerca del mediodía, sonó el teléfono. Contestó mi papá. Era una de las hermanas de mi mamá. Manuel había muerto. Había tenido un accidente durante la noche. Mi mamá comenzó a llorar antes de que mi papá terminara de explicarle. Lo que realmente le impresionó fue saber cómo murió. Manuel había salido en una camioneta la noche anterior, por razones que nunca entendí bien. Perdió el control cerca de un canal de riego. La camioneta terminó dentro del agua. Cuando lo encontraron, ya había fallecido. Según lo que después supimos, el accidente probablemente ocurrió entre las 2 y las 3 de la mañana, más o menos a la misma hora en que mi mamá soñó con él. Durante el funeral, mi mamá no contó nada. Decía que no era momento. Pasaron meses. Después se lo platicó a una hermana de Manuel. Ella le preguntó algo que mi mamá no esperaba. ¿Qué camisa traía? Mi mamá le describió la del sueño. Su prima se quedó callada. Era prácticamente igual a la que Manuel llevaba cuando ocurrió el accidente. Ahí mi mamá dejó de querer hablar del tema. Siempre decía que probablemente había coincidencias que nosotros mismos acomodábamos después. Y durante años, esa fue la única experiencia que tuvo, hasta que murió mi abuela. Mi mamá ya vivía en Hermosillo. Mi abuela llevaba tiempo enferma, así que su muerte no fue inesperada. Una noche, meses después del funeral, mi mamá volvió a soñar con la casa donde creció. Era exactamente el mismo lugar del sueño de Manuel. Escuchó que tocaron. Fue a abrir. Esta vez era mi abuela. Mi mamá se asustó porque dentro del sueño sabía perfectamente que ella estaba muerta. Mi abuela solamente le dijo, no tengas miedo. Yo sí alcancé a despedirme. Después se dio la vuelta y se fue. Mi mamá despertó llorando. Cuando nos contó, mi papá le preguntó si creía que el sueño de Manuel había sido real. Ella respondió, no sé. Hasta el día de hoy, no dice que puede ver muertos ni que tenga ningún don. Solamente ha tenido esos dos sueños. Pero hay una cosa que todavía le incomoda. En ambos escuchó primero que tocaban la puerta. Por eso mi mamá tiene una costumbre que nosotros siempre tomamos a broma. Si alguien toca la puerta durante la madrugada, ella jamás pregunta inmediatamente quién es. Primero mira la hora. Y si son cerca de las 3 de la mañana, espera unos segundos antes de levantarse. Ay, güey. Pues está un poco que pudieron ser coincidencias o que sí tenga esa habilidad, pero está buena la historia, la verdad.
Pues muchas gracias por haberme mandado esta historia. Gracias por ser parte de la familia de Escalofríos. Cuéntenme de familia, ¿ustedes qué opinan? Ya han sido varias historias que me mandan de personas que pueden predecir cuando algún familiar va a fallecer o ha fallecido. Muchas gracias por sus historias. Pasemos, familia, a la última historia. Recuerden que me pueden encontrar en todas las plataformas sociales, digitales y de audio. Estamos como Escalofríos. Esta historia me la titularon como Mi abuelo decía que los muertos regresaban a buscar sus cosas. Ay, güey, yo tengo historias personales de esos y muy escalofriantes. No sé cómo empezar esto, porque nunca se lo había contado a alguien que no fuera de mi familia. Encontré Escalofríos en Facebook y después de escuchar varias historias, pensé que esta podía servirte. Esto pasó en un pueblo de Durango. Yo tenía unos 15 años y vivíamos a unas calles de mis abuelos. Mi abuelo tenía una creencia muy particular. Cuando alguien moría, no permitía que regalaran inmediatamente sus pertenencias. Decía, déjenlas un tiempo, a veces regresan por sus cosas. Nosotros nos reíamos. Pensamos que eran ideas de una persona mayor, hasta que murió mi tío Roberto, hermano de mi mamá. Fue inesperado. Después del funeral, varias de sus cosas quedaron en casa de mis abuelos. Ropa, botas, herramientas y una chamarra de mezclilla que usaba muchísimo. Unas semanas después, mi abuela decidió comenzar a regalar la ropa. Mi abuelo se molestó. Todavía no, mujer. Mi abuela le respondió que Roberto ya no necesitaba nada de eso. Mi abuelo solamente dijo, él sí sabe dónde dejó sus cosas. Esa misma semana comenzaron a escuchar ruidos en el cuarto donde guardaban todo. Cajones abriéndose, cosas moviéndose. Una noche, mi abuela encontró ropa tirada sobre la cama. Pensó que alguno de mis primos había entrado. Nadie había sido. Mi abuelo no parecía sorprendido. Estaba buscando algo. Mi mamá le dijo que dejara de asustar a mi abuela. Entonces mi abuelo preguntó, ¿dónde está su reloj? Nadie sabía. Mi tío siempre usaba un reloj viejo, de metal. No era caro, pero casi nunca se lo quitaba. Comenzaron a buscarlo. No apareció. Días después, me quedé a dormir con mis abuelos. Durante la madrugada, escuché pasos en el pasillo. Pensé que era mi abuelo. Los pasos llegaban hasta el cuarto, donde estaban las cosas de mi tío. Escuché abrir un cajón, luego otro. Me levanté. La puerta estaba abierta. Desde el pasillo, alcancé a ver un hombre de espaldas, frente al ropero. Por un momento pensé que era mi abuelo. Le hablé. La persona no respondió. Entonces vi algo que me hizo detenerme. Traía puesta la chamarra de mezclilla de mi tío. Corrí al cuarto de mis abuelos. Mi abuelo estaba dormido junto a mi abuela. Lo desperté. Le conté lo que había visto. Mi abuelo no se asustó. Se puso los zapatos y caminó conmigo hacia el cuarto. No había nadie, pero la chamarra estaba sobre la cama. Yo estaba seguro de haberla visto puesta en aquel hombre. Mi abuelo comenzó a revisar las cosas. Abrió una caja con herramienta. Después sacó un pequeño estuche. Adentro estaba el reloj. Mi abuela juraba que ya habían revisado esa caja. Mi abuelo puso el reloj encima de la chamarra y dijo, ahí está, ya no busques. Esa noche no volvimos a escuchar nada. A la mañana siguiente guardó el reloj y dijo que nadie debía tocarlo todavía. Pasaron unos meses. Finalmente mi abuelo se lo entregó al hijo mayor de Roberto. Después de eso, regalaron prácticamente todo lo demás. Nunca volvieron a escuchar ruidos en aquel cuarto. Muchos años después, murió mi abuelo. Para entonces, yo ya vivía fuera de Durango. Regresé para el funeral. Después de enterrarlo, mi mamá y mis tíos comenzaron a ordenar algunas de sus pertenencias. Yo recordé inmediatamente lo que él decía. Les dije, medio en broma, no vayan a arreglar todo, acuérdense que puede regresar. Mi mamá me dijo que no empezara. Esa noche dormimos varios familiares en la casa. Como a las 4 de la mañana, escuché ruido en la cocina. Fui a revisar, no había nadie, pero uno de los cajones estaba abierto. Adentro, mi abuelo guardaba llaves, monedas, papeles y un montón de cosas. En el piso había un llavero. Lo recogí. Era una llave pequeña que yo no reconocía. En la mañana se la enseñé a mamá. Tampoco sabía de qué era. Mi tío sí sabía. Era la llave de una caja metálica que mi abuelo guardaba en su cuarto. La abrieron. Adentro había documentos, fotografías y algunas cosas de la familia. Y hasta el fondo estaba el viejo reloj de mi tío Roberto. El mismo que años atrás mi abuelo había dicho que había regresado a buscar. Nadie quiso quedárselo. Mi mamá propuso ponerlo en la tumba de mi tío. Fuimos al panteón y lo dejamos ahí. Antes de irnos, mi mamá dijo, ahora sí ya tienes lo tuyo. Yo no sé si realmente los muertos regresan por sus pertenencias, pero desde entonces tengo una costumbre. Cuando muere alguien cercano, no me gusta tocar sus cosas inmediatamente. Siempre espero, porque todavía recuerdo lo que decía mi abuelo. Primero, déjalos ir. Si dejaron algo que quieren, ellos mismos te van a avisar. Ay, güey, no más. Qué sangre tan fría tenía tu abuelo para que fuera su hijo y todavía saber qué rollo y todo el pedo. Pero bueno, son creencias. Muy buena historia, muchas gracias por haberla mandado. Y bueno, familia, cuéntenme qué opinan ustedes. ¿Han pasado por algo similar a esto que escucharon en este capítulo? Muchas gracias por llegar hasta el final. Esto ha sido todo por este capítulo. Nuestra reunión ha terminado. Pueden ir en paz.
o quizás no. Nos vemos en el siguiente capítulo de Escalofríos.